aguda. ¿Y esto por qué? Lo vamos a ver por la formación de estos acúmulos de hemáticos que se observan a nivel tubular, que nos va a dar finalmente pues una hematuria de origen glomerular. Es frecuente en la edad pediátrica. Acá lo que hay que tomar en cuenta es esta imagen, ¿no? En el cual vamos a ver que esos polimorfonucleares que se evidencian a nivel endoluminal, o sea, dentro de lo que es el asa capilar, va a generar mayor proceso inflamatorio con subsecuente daño a nivel endotelial, y ruptura secundaria de la membrana basal. Es por eso que la hematuria es característica de este síndrome. Anteriormente estuvimos hablando de todo este tipo de síndromes, pero hay una característica de lo que señala la flecha amarilla, que es las glomerulonefritis agudas, donde vamos a ver depósitos subepiteliales, estas famosas jorobas, que son características de las glomerulosclerosis, más que todo del síndrome nefrítico, a la cabeza la tipo infecciosa, Pero también podemos tomar en cuenta dentro del síndrome nefrítico otras patologías como la que es la membrana proliferativa, igualmente las glomerulonefritis proliferativas secundarias como causadas por lupus, vasculitis. Entonces el síndrome nefrítico tiene una gama de patologías de las cuales hay que tomar en cuenta que la postinfecciosa primaria, digamos, es la clásica. Esta es primaria, como su nombre dice, causada principalmente por nefropatía IgA, la rápidamente progresiva, y la proliferativa, en este caso, pues que tiene muchos bemoles. Las secundarias son más que todo causadas por púrpura o vasculitis. Acá en esta categorización del síndrome nefrítico, nosotros podemos observar que según la edad, vemos que la vasculitis predomina más dentro del síndrome nefrítico a los mayores de 65 años. Más no en los jóvenes predomina la postinfecciosa. Y en la edad media, pues es la IgA. Esta nefropatía IgA es una de las principales causas de nefropatía que causa síndrome nefrítico. Está como a la cabeza de todas las patologías que generan el síndrome nefrítico, la cual puede ser benigna o no. Es más, es una enfermedad una glomeropatía que puede ser lentamente progresiva y que puede dañar a los 20, 30, 40 años al paciente. Es como una GEPS, pero en este caso es no proliferativa. La GEPS es más, pertenece al cambio mínimo. Su fisiopatología es variable. Vemos que hay factores genéticos, inmunológicos, de perfusión y de coagulación. Acá este de coagulación debe tomar en cuenta porque es una de las neuropatías en las cuales hay consumo del complemento, más que todo la vía clásica, puede afectar a la vía de las lecitinas y la vía alternativa, pero acá clásicamente podemos ver como un consumo del complemento C3 y C4. Entonces eso debe quedarse en su cabecita. Pero en general eso pues nos habla de las proliferativas, del nefrítico. Es una causa, estamos hablando específicamente de la postestreptocócica o las nefríticas secundarias a, por ejemplo, lupus, ¿no es cierto? Hay otras que son dependientes de, digamos, de esta formación de inmunocomplejos que igual van a activar este sistema de complemento, pero más que todo afecta a nivel de la perfusión, Ya nos recordemos, estamos hablando del endotelio. Sabemos que el endotelio glomerular es la unidad funcional para formar el ovillo glomerular. Y esta nace justamente ¿de dónde? De la arteria aferente. Y esta arteria aferente pues nos va a permitir dar una perfusión óptima no solamente del glomérulo, sino a nivel tubular. Eso lo vimos en esta patología. Inmunológicos, se pueden formar anticuerpos contra el glomérulo, hasta contra la membrana basal. Bueno, acá pues tenemos que ver específicamente pues las membranas proliferativas, o las genéticas, por una alteración de un exón, de un ADNX. Todo este fenómeno va a afectar finalmente al glomérulo, que va a ser dañado por estos mediadores inflamatorios que van a incrementar la permeabilidad a proteínas y van a generar destrucción secundaria por movilización de células. En este caso pues, tenemos nuestros famosos leucocitos, tenemos nuestros macrófagos. Y esto va a generar una disminución de la tasa de filtración. Característicamente nos da pues esta injuria renal aguda, que es clásico en el nefrítico. Y finalmente esto puede hacer que algunos factores de crecimiento generen hipercelularidad, algunos factores de coagulación generen trombosis, necrosis, y en algunos casos se ha observado semilunas, las semilunas que son específicamente de las glomerulonefritis crecénticas, que finalmente pues puedan acabar o acarrear con un daño más agudo renal.
En la evaluación siempre hay que sacar, siempre hay que observar, pues, que no hay nada, si es un patrón sistémico o es un patrón localizado. ¿Por qué es necesario eso específicamente en toda la evaluación? Porque si nosotros vemos un patrón sistémico, pues estamos viendo que este nefrítico puede estar asociado ¿a qué? A un problema, pues, un poco más complejo, una vasculitis, un lupus, ¿eh? Pero si de pronto nosotros vemos que no es nada sistémico, solo vemos hematuria, y de pronto pues puede aumentarse hipertensión en el paciente, o de pronto pueda asociarse a esta oligoanuria, ¿no es cierto? Estamos en el síndrome nefrítico clásico, tal vez en una glomerulopatía primaria. Entonces, diferenciar eso nos permite a nosotros enfocar que hasta de las glomerulopatías primeras vimos que en menores de 15 años puede ser una post-estreptococcus. Si fueron mayores de 65 años, yo estaría pensando en una secundaria, pero es una vasculitis. Acá, es esto lo que les quería decir. Estos hematíes atraviesan pues, esta membrana de filtración y generan estos cúmulos de hemáticos que son llamados cilindros hemáticos. Los cilindros hemáticos, chicos, característicamente son de glomerulopatías. No puede haber cilindros hemáticos en otras patologías que no sean glomerulopatías, porque han tenido que atravesar el glomérulo, han tenido que condensarse en los túbulos y formar esta forma de los túbulos que presentan. Se llaman cilindros hemáticos. Los acantocitos y los cranocitos característicamente son patrones que tenemos que tomar en cuenta, porque mediante el ingreso a nivel tubular de estos hematíes, pues sufren cambios morfológicos, cambios de volumen, cambios afectados por el pH que altera, ¿verdad? Que el pH varía a nivel tubular, la osmolaridad varía a nivel tubular, igualmente que pasen a través de los túbulos genera alteración de la forma, es por eso que nosotros catalogamos como una hematura glomerular, por lo menos que diga más de 70 hematíes dismórficos. Uno ve más de 70 hematíes dismórficos, ya dice que es una patología glomerular. Si uno ve más de por lo menos 15% de cranocitos, dice hematuria glomerular. Si uno ve más de 4% de acantocitos, dice hematuria glomerular. Entonces son proporciones que, no puede tomar, que debe tomarse en cuenta para categorizar un síndrome nefrítico. Asociado a proteinuria, ¿eh? Y los cilindros que ya hemos dicho que son característicos, pueden ser cilindros hemáticos o cilindros también leucocitarios, ¿no? Que significan que han pasado a través de estos túbulos, ¿eh? Lo característico, pues, este color rojo, no, yo sinceramente no especificaría que debe ser color rojo Coca-Cola. Al final, la clínica a veces es un poco, digamos, no exacta, ¿eh? Pero hay que tomar en cuenta características laboratoriales ya mencionadas de los hematíes dismórficos. Esto pues vemos en todo tipo de glomerulopatías primaria y secundaria. Ahora, en una hematuria extraglomerular, característicamente por lo menos esos hematíes isomórficos son más del 70%, o sea, son hematíes normales que han nacido tal vez en la luz del uretra, en la vejiga, y justamente por arrastre haya generado pues que haya hematuria. Acá también esto está asociado a coágulos, o sea, si hay coágulos, y, uy, esto no parece de riñón, esto parece del sistema urinario extraglomerular, ¿no es cierto? Entonces tomamos en cuenta eso. Proteína, lógicamente, que va a haber en la ausencia, probablemente sea positiva, pero es que por la excrescencia de los hematíes, ustedes saben, los hematíes tienen proteínas, esto puede generar una falsa proteinuria en el paciente. Y finalmente, pues los ausencias de cilindros, si hay ausencias de cilindros, más que los bloques extralumbrales. Tenemos una serie de patologías que se mencionan ahí al costado, que puedan mencionar de estas patologías que son exógenas a riñón. La clínica macromaturia puede ir en la gastritis postestreptocócica, pues asociada a una faringoamilitis, a una infección cutánea. Las fechas pueden ser 2 a 3 semanas, por si acaso la cutánea es más tardía, después de un mes y medio. Puede haber hipertensión, algunos pacientes pues tienen hematura, hipertensión, uy Dios mío, y tal vez no tienen falla renal, pero uno está pensando, síndrome nefrítico, mira, tiene hematuria persistente, tiene hipertensión arterial, no tengo causa de la hipertensión, no tendré injuria renal aguda, pero tal vez ya tengo tasa de filtración baja, o sea, significa que hay una lesión crónica en ese paciente, entonces puedo estar viendo un síndrome nefrítico, porque característicamente el síndrome nefrítico se ve como una postestreptocócica, así agudo, de un niño severo, edematoso, hipertenso, hematuria, bueno, esto pues es un cuadro agudo, clásico, típico, pero el síndrome nefrítico más adelante debe explicar en espectros, ¿eh?
Entonces, tomar en cuenta que esta clínica que ustedes observan acá, si bien es cierto, pareciera algo, digamos, incidente en lo que deberíamos de observar, pero no. Hay que tomar mucho, digamos, mucho de las nuevas clasificaciones. Hay espectros, en el nefrótico también hay espectros. En el nefrítico vemos espectros. ¿No? Por ejemplo, un paciente que solamente tenga hematuria puede estar dentro del espectro nefrítico. ¿Por qué? Porque me puede señalar una patología, por ejemplo, la de IgA, que es leve, puede ser, y simplemente se me parece como hematuria. No tendré tal vez hipertensión o puedo desarrollar en el lapso del tiempo que tenga hematuria y oligonuria tal vez no, pero tiene un espectro nefrítico el paciente que pueda llevarme a esta patología. El síndrome nefrítico clásico, pues es lo que estamos hablando ahorita. Imagínense, es algo agudo, exacerbado, proliferativo, ¿no es cierto? Y en algunos casos también es extremadamente agudo, como es la glomerulitis rápidamente procesa, el cual destroza el riñón, viene, se forman semilunas en nivel glomerular y lesiona y daña membrana basal y, y prácticamente en menos de 6 meses ya el riñón está out, ¿no? Y hay patologías un poco crónicas que pueden asociarse a hematuria, también hay que tratar de reducir. El típico es este síndrome nefrítico dentro del espectro general. El diagnóstico diferencial, bueno, ya hemos visto que lo más importante es por lo menos diferenciar que es una hematuria extraglomerular, ¿no? Dentro de las extraglomeradas tenemos malignidad, ictus, traumas, puede ser pues, cualquier patología que uno esté sospechando que no sea glomerular, ¿no? Ahí viene el diagnóstico diferencial. Ahora en laboratorio tenemos muchas variables. Lo más importante es por lo menos definir lo que es, ¿no es cierto?, estructura hemática en orina. Eso es lo más importante, chicos. Definan eso y también la persistencia de la hematuria. Ustedes ya hablan de una hematuria persistente, por ejemplo, un niño de 5 años hematuria. A los 5 años y 3 meses hematuria. 5 años y 8 meses hematuria. A los 6 años hematuria. Hay algo raro, algo no adecuado en el niño que pueda significar una patología más adelante. Y a veces hay pacientes así, niños con fiebre, van, le diagnostican otitis, amigdalitis, conjuntivitis, todo tipo de infecciones, todo le diagnostica y uno se da cuenta y todos sus exámenes son normales. El médico general que no tiene experiencia, tiene que haber una causa de esa fiebre, los antibióticos, ¿no? Y el niño pues a la final pareciera que mejora porque son picos que suben y bajan, de fiebre y malestar, y esto puede asociarse a hematuria. Entonces uno tiene que estar pensando, a ver, si en la orina hay hematuria y fue su cultivo negativo y tiene fiebre, ¿habrá sido una infección? Y el urocultivo es negativo. No, yo me pongo a pensar, estoy en un espectro nefrítico, puede el niño tener alguna patología. Y ocurre, a veces hay niños que tienen vasculitis que no se expresan en medidas, pues, digamos, grandes, y solamente se expresan con una hematuria. Y uno puede estar diagnosticando precozmente, digamos, a un paciente que pueda evolucionar terriblemente, porque cuando la vasculitis se activa como lupus, te destroza el riñón, ¿no? Manejo es conservador, a diferencia del nefrótico, en el cual aplicamos, ¿no es cierto?, inmediatamente. En el nefrítico hay variedades. Las variedades más, por ejemplo, simples, como la postestreptocócica o la IgA. La IgA sí se maneja corticoides, la postestreptocócica en esta no, solo se maneja el episodio, digamos, alterado de la presión oligonuria, y se espera un tiempo para que pase este acúmulo de inmunocomplejo, se deje de dañar o pase el estado inflamatorio en el paciente. Pero hay variables, puede requerir desde diálisis, de tratamientos conservadores, es como el nefrótico también, pero a diferencia del nefrótico acá, puede prevalecer la agudeza del nefrítico. Pronóstico, como os digo, varía según la patología que está de base. Bien, chicos. Sí, doctor.
¿Se observa? Doctor, se le está escuchando un poco entrecortado y como con un ruido de base, doctor. No se le está entendiendo muy bien. ¿En serio? Uy, esa es la señal, va, cuando está en chamba y la señal creo que está bien baja. A ver, más pausa, me dices cuando se escuche peor. ¿Ahorita se escucha bien o mal? Se le escucha, pero está un poco bajo, no se le llega a entender muy bien. Y eso que estoy un poco más, estoy a 2 centímetros de, que estoy utilizando una tablet y esta tablet está fallando, creo. También la señal está bien baja. A ver, ok. A ver, ¿se ve? ¿Se observa? Sí se llega a ver, doctor. Ok, miren, acá en esta imagen ya hemos observado nosotros, ¿no es cierto?, de las características normales de un glomérulo y a partir de esto vamos a empezar a describir las glomerulopatías más frecuentes, ¿eh? Acá ustedes observan el podocito, ¿no es cierto? El podocito, observan también lo que es la luz capilar, donde están los tres hematíes. ¿Dónde está? No sé, está un poco extraño. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta siempre, chicos, que es el glomérulo Doctor, normal. no se le está Dime, escuchando. ¿nada? Se escucha entrecortado, doctor, y no se le entiende. Ahora vamos a reiniciar, espérenme. A ver si se escucha mejor o si igual está peor. Chicos, ¿se escucha? Doctor, se le escucha muy bajito. Ahora,
¿Se escucha, delegado? Sí, ahora sí, doctor. Ok, ¿segura? Sí, doctor, ahora sí se le escucha un poco más fuerte. Ok. Ok, ¿se observa? Sí, doctor. Y se escucha, por fin. Sí, doctor, ahora sí se escucha mejor. Ok, miren, acá vemos un glomero, ya hemos visto las características de las tres células, ¿no es cierto? Entonces hay a la cabeza las células epiteliales, viscerales de mastocitos, las células parietales, que son las células epiteliales parietales que forman la cápsula de Bowman, ¿no es cierto? Después vemos las células endoteliales que forman las luces capilares y finalmente las células mesangiales que están en todo el mesanco. Entonces, de acá te puedo recordar, hemos hablado harto, entonces de acá solamente es ver estructuras y dentro de nuestra primera patología de cambios mínimos observamos. ¿Qué diferente tiene? Muy simple. Ustedes ven los podocitos, por si acaso la figura de la izquierda es la figura normal, la figura de la derecha es la figura alterada. Quedan todo igual, a excepción de los pedicelos de tercera y cuarta generación que están ausentes. Eso es cambios mínimos. Estos cambios mínimos es así como se evidencia en, por lo menos, lo que es microscopía electrónica. Y de acá hay que resaltar que es una patología, pues, típicamente de niños de 2 a 6 años, o varones, y sus clínicas, síndrome nefrótico puro, ¿ok? Es responsable del 80% en niños y de 2 a 20% en adultos. Cuando son adultos, sí habría que ver alguna patología adyacente, tal vez no es primaria. La etiología es por esta disfunción de linfocitos que van a generar pues, esta activación inflamatoria, dañando levemente los povocitos. Hay una alteración de algunas proteínas constitutivas de la membrana que primeramente puedan ser activadas por procesos infecciosos, alérgicos o neoplásicos. Típicamente es el niño que sufre alergias, ¿sí? Le dicen un niño atópico. Ese niño atópico, alergia a la comida, alergia al polen, alergia también al polvo, que tuvo dermatitis herpetífera. Ese es el patrón de estos niños que tienen esta, digamos, categoría de tener este síndrome nefrótico. Otros procesos pueden ser virales, ¿no? De pronto una infección viral niño, parasitaria, pueden ser también el efecto de algunos medicamentos que en menor grado, efecto de antiinflamatorios, puede ser de lo que es el uso de litio, trimitropin, y en algunos casos se asocia a tumores malignos, ¿no? Como es linfomas, leucemias o tumores de Hodgkin. Variablemente puede observarse en su etapa menos dañina, tal vez dentro del lupus, digamos, una etapa pues bien leve, que no sea proliferativa, es poco frecuente observar, pero a veces se presenta. En esta imagen, por ejemplo, ¿qué vemos? Bueno, de preferencia casi no se ve nada, ¿no? No se ve nada porque la alteración a nivel de microscopía óptica es casi nula, evidenciándose a veces por inmunofluorescencia acúmulo de C3 o IgM, pero en forma muy lineal. En el microscopio electrónico sí se ve este ensanchamiento y borramiento de los povocitos sin depósitos. O sea, diferentes que hay depósitos. Si hay depósitos subepiteliales,
hasta puede haber jorobas que me estaría indicando con una postestreptocócica, pero la postestreptocócica pues tiene una lesión también a nivel endotelial. Esta biopsia pues en casos de niños no está indicada porque la mayoría de ellos son córticosensibles, o sea, revierten la patología simplemente pues a tener el uso de estos corticosteroides. Acá vemos ya pues algo un poco más, digamos, anatómico, una ultraestructura, lo que más o menos estaba indicando. Esos podocitos pues es lo único que se da. Y ya ven que este podocito también como que se estuviera, no sé, dividiendo, lo ves un poco más se puede hasta esfacelar. Le van a perder todos los pedicelos, se esfacela y muere. Hay un borramiento de estos podocitos. Acá en microscopía electrónica, igualito, ven una flechita negra. Esa flechita negra ya indica que no hay una estructura normal de los pedicelos, hay simplemente un borramiento, no se ve, digamos, ese diafragma de filtración que hemos visto. Y vemos al centro todo lo que es la asa capilar. Hay una imagen, bueno, no tengo lapicero. Esta imagen que estoy agrandando es de la célula endotelial. Y lo que les estaba refiriendo de esta flechita, acá vamos a observar que simplemente en esa zona ya hay una alteración, está generando un borramiento de podocitos. Esto es en microscopía electrónica. Ahora, si nosotros hablamos pues, de lo que es la clínica, como decíamos, síndrome nefrótico clásico, es bueno su pronóstico. Puede haber en algunos casos, por la misma fisiopatología del síndrome nefrótico, hemos visto que pueda generarse injuria renal. ¿Por qué? Por cualquiera de las dos fisiopatologías en la cual va a haber extravasación y pérdida de la presión oncótica, en lo cual puede estar asociado a injuria renal severa. Si bien es cierto, acá indicamos que sería indica diara y AINES, digamos, esto puede generar mayor daño. ¿Por qué? Porque a veces se cree que, bueno, con lo que han estado ustedes viendo en gastro y en otros servicios, los YKR son una bendición. Eso es falso. En estados de injuria renal aguda, lo único que hacen es dañan los mecanismos de autorregulación hemodinámica o renal. ¿Por qué daño? Es muy simple. Los YKR tienen efectos a nivel de angiotensina. Y vemos que la angiotensina regula adecuadamente lo que es el mecanismo de vasoconstricción o vasodilatación a nivel de la arteria lateral. Acá, en el tratamiento de base, lo que se da es la corticoterapia, ya que un 81-90% remite. Y la respuesta al tratamiento se observa en algunos casos a las 72 horas, pues una negativización o desaparición de la proteinura, y la proteinura es un elemento muy importante para poder ver este aspecto. En los córticos resistentes, por lo menos ya se da esta categorización cuando el paciente ya pasó por lo menos a las 16 semanas, aunque es un poco tardío, sinceramente, son como 4 meses. Algunos, una que otra bibliografía tiene que por lo menos la respuesta debe estar del 8 a 12 semanas. Digamos, en una respuesta óptima de negativización de la proteína. Si no, pues algunos ya indican que ya hay una corticoresistencia. Las dosis pueden prevalecer de 8 a 16 semanas, que es, digamos, la dosis óptima. Algunos dan de 4 a 6 meses el tratamiento según cómo vaya el paciente, según si ha hecho recaída frecuente o no. Y el paciente tiene que finalmente pues, empezar a hacer regímenes alternos cuando completa por lo menos el tiempo de 8 semanas, bueno, en algunos casos 12, pero a las 8 semanas normalmente ya se empieza a bajar. Hay unas bibliografías que te dicen segundo mes, ya, o sea, la quinta semana ya empezar a bajar días alternos, lo cual creo que es muy dependiente también del médico que maneja este tipo de casos. Hay términos como remisión completa, remisión parcial, recidiva, córtico sensible con respuesta primaria, residia frecuente, córtico dependiente y córtico resistente. Ahí tienen sus definiciones, por favor, esto es para que estudien ustedes, chicos. No estar dando vueltas en lo mismo, ya en la práctica también se les indica de que hay que tomar en cuenta, muy importante, es la remisión completa. O sea, significa que han negativizado ya la enfermedad, significa que ya puedo bajar corticoides, ¿ok?
Tomar en cuenta también que en las residencias frecuentes ya me indican pues que esta respuesta al corticoide no es óptima y tal vez no se trate de un cambio mínimo, tal vez sea una focal segmentaria o una membranosa, lo cual resulta pues en tratamientos más complejos de lo normal. Y córtico resistente, este término pues es cuando lastimosamente el paciente no tiene una respuesta corticoide. Acá sí ya uno estaría pensando que hay probablemente una patología secundaria o simplemente pues que sea una patología más compleja. Pese a que en el síndrome nefrótico, bueno, en cambios mínimos, también puede haber córtico resistente, pero es un menor porcentaje, menos del 5% puede haber. Pero si es que hubiera, ya me estaría dando luz que podría ser otro tipo de endocrinopatía, ¿no? Acá, las recaídas frecuentes también en cierto grado dependen también de cómo es que damos el tratamiento. No solamente vamos a ver este tema, pero lo que sí hay que tomar en cuenta es que se evidencia en un gran porcentaje de población, a un 62 a 73%. Sí, que significa que responda al tratamiento, no significa que haya recaídas, que no haya recaídas frecuentes. Es un alto número que el paciente que pueda tener, pero la idea es que cuando haya recaídas frecuentes, nuevamente se suba la dosis del tratamiento. Y hay un 12% de pacientes son corticodependientes, en los cuales ya les decía anteriormente, el paciente se le da corticoides, se empieza a bajar y otra vez la enfermedad empieza a aparecer. Se sube dosis de corticoides y empieza a remitir la proteína. Esos son los corticodependientes, ¿no? A los cuales se puede asociar otro tipo de tratamiento para mejorar, digamos, la inmunosupresión. Y como les decía, de un 5 hasta un 27, lo cual resulta un poco complejo. Yo considero que es un menor porcentaje, pues según población, pero un 5% es córtico resistente, pese a que es un síndrome nefrótico. Esto varía según población. Para la segunda línea, lo que sí se toma en cuenta en córtico resistente son las ciclofosfamidas. Igualmente las ciclosporina y tacrolimus. Las dosis que se dan ahí pues son según kilogramo por día de paciente. Son medicamentos poco usados, chicos, casi no se usa, a menos que haya un consenso, pero bueno, son otras armas que podemos utilizar en nuestros pacientes, ¿no? De acá, la biopsia renal no está indicado dentro de cambios mínimos, pero particularmente sería, digamos, más que todo por las implicancias del tamaño renal, la edad del niño, la colaboración para el procedimiento. Y bueno, también el daño que se pueda generar secundario a una biopsia, que puede finalmente acabar hasta con una nefrectomía. Entonces, todos esos riesgos para un niño, digamos, no son adecuados, viendo la categoría de patología que se tiene, como es el síndrome nefrótico. En este caso, cambios mínimos, ¿no? Que hay una, digamos, respuesta adecuada al tratamiento. Hay dentro de las remisiones, como se les decía, en caso de residuo ocasional, la prednisona, en este caso hay que tratar de descenderla más lentamente. Como les indicaba, a veces el descenso rápido de la prednisona puede generar una recaída. La idea de descender por lo menos es, les decía que puede hacer pues 5 miligramos por semana, o en algunos casos pues hablan de un 5 a 10% por semana para disminuir en caso de los niños, y así sea óptimo, digamos, la respuesta al tratamiento. Residuo frecuente y córtico dependiente, como les dije, ciclofosfamida, ciclosporina, tacrolimus y micofenolatos son alternativas, ¿no? Si no hay remisión tras 16 semanas, bueno, hay que considerar una biopsia renal, por lo menos. En este tipo de, digamos, flujograma, este es un español, y realmente los españoles son más estrictos en esta categoría de biopsia en el frente, porque la idea pues es ver un éxito en el tratamiento y más que todo ver pues la patología. Pero uno pues a esta altura en el Perú no puede biopsiar este caso porque primeramente vemos que la lesión, si se han dado cuenta por microscopía electrónica, es la que se pueda, digamos, recategorizar, porque hay otras patologías que pueden simular síndrome nefrótico, pero la microscopía electrónica está limitada. Entonces, lo máximo que puede obtener uno es obtener pues, una microscopía óptica, del cual probablemente haya ya alteraciones o no haya, pero eso dependiendo del tiempo que tenga el paciente pues, con la patología. Créanlo, ¿no? O sea, no es de que, oye, todo cambio es mínimo, no debe haber nada. Claro, es pues, un paciente pues, que viene en su tiempo, se le evalúa, pero hay pacientes que pueden mantener la patología, digamos,
con residuos frecuentes por más de un año, 2 años. En ese caso, si uno ya se espera lesiones de esclerosis, ¿sí? En la de los juegos en la focal segmentaria, nosotros hemos visto que primeramente son pocos de esclerosis. Ahí podemos ver que el glóbulo que se daña pues, es una zona, un lóbulo que está lesionado y que ven que se une a la cápsula de Bowman, prácticamente irrumpiendo y generando adherencias. De acá lo que nos debe importar es prácticamente que hay una zona que está esclerosada y el resto normal. Por eso es el término de focal segmentaria. Acá igualmente es responsable más de patología de adulto que de niño. Si se dan cuenta, la de cambios mínimos tiene una prevalencia mayor en niños. No hay diferencia de sexo. La histopatología pues, nos va a dar principalmente los criterios para clasificarlos, ¿no? Acá tenemos formas primarias que son autoinmunes, pero las formas secundarias las vemos clásicamente en los pacientes pues, que tienen este síndrome de hiperfiltración, como vemos en la diabetes mellitus, por tóxicos, en caso de uso de tóxicos, como son pues, los aminoglucósidos, por cicatrización por procesos glomerulares, puede haber una neuropatía obstructiva que genera un reflujo vesiculoteral y esto genera una presión intersticial tubular, subsecuentemente esclerosis tubulointersticial y finalmente pues un daño de esclerosis a nivel glomerular que va a categorizar como un estado también de hiperfiltración, ¿no? Entonces, la forma secundaria es más prevalente, se evidencia en mayor población de un paciente monorreno, igual les decía, hay un fenómeno de hiperfiltración y esto genera pues el daño que se puede ver en histología. 4 glomérulos, 3 en la base, casi en la base de la figura, acá vemos 2, este es el tercer glomérulo, y vemos el cuarto glomérulo que tiene esclerosis. Esta zona media oscura negra que se pronuncia más es una esclerosis. Y fíjense que estas patologías se asocian también al túbulo intersticial. Esta área que ustedes observan acá, hay una esclerosis túbulo intersticial. Entonces, no solamente hay una esclerosis glomerular, también una esclerosis túbulo intersticial que nos lleva pues, a pensar que hay esta patología. Por lo demás, acá lo que se puede ver más que todo es una lesión a nivel de los glomérulos yuxtamedulares. Estos glomérulos yuxtamedulares son los que principalmente se afectan, ¿eh? Dijimos que los yuxtamedulares son los más maduros, los que mayormente se observan. Y también en la inmunofluorescencia se detecta depósitos de IgM y C3. Acá podemos ver inmunofluorescencia como IgM, más que todo se pronuncia en la zona colapsada. Hay 4 tipos, bueno, 5. La focal segmentaria sin especificación, que es una esclerosis segmentaria delimitada, la perilinear, que ya vimos las partes de nuestro el hilo por donde entran nuestros vasos. Ahí en esas zonas esclerosa y hay una diagnosis en esa zona. La variante celular pues, nos habla de una hipercelularidad endocapilar. Empieza pues a obliterarse las células capilares. La variante en puntas, más que todo se da a nivel del polo tubular, como que fuera la punta del glomérulo, lo vamos a ver ahorita en un gráfico. Y esto pues es como si estuviera obliterándose o agarrando o adhiriéndose a nivel de lo que es ya el inicio del túbulo. Y la variante colapsante es cuando se ve un colapso segmentario glomerular, donde hay una hipertrofia por partes, ¿no? Acá podemos ver dos tipos, la variante, ¿qué variante sería? En punta, porque prácticamente lo que es nuestra zona tubular. Esta parece que es una variante que colapsante porque es celular. Acá podemos ver en esta imagen, la primera, la A y B, es una variante perilinear, está afectando a nivel del hilo. Tenemos la imagen B y E, que nos habla, es una variante en punta, y la imagen F, que nos habla de una variante colapsante, un colapso a ese nivel. Y la variante celular, pues más que todo, si ustedes observan, pues no se ven las capilares. No se ven las capilares. Hay una característica que ustedes tienen que entender. Vamos a ver imágenes más adelante casi similares, pero acá
no hay proliferación, chicos. Tienen que entender, no hay proliferación al niño, simplemente es un colapso por aumento del tamaño celular. En la clínica, clásicamente hemos indicado que se presenta como síndrome nefrótico, es variable, más que todo puede haber algo de matura hipertensión en caso de las colapsantes. Esto se asocia también a los pacientes que tienen VIH. La evolución depende de la intensidad de la proteinura, el grado histológico y la presencia de injuria renal y también de la respuesta al tratamiento. Como les decía, como en cambios mínimos, ¿eh? Más tiempo, menos efecto va a haber lesión. Y acá, como ya hay lesión a nivel subintersticial y a nivel glomerular, pasa más tiempo, menos se controla y las lesiones van a aumentar y esto va a ser menor respuesta también. En caso de pacientes resistentes o que evolucionan pues, a enfermedad renal crónica terminal a los 10 años, bueno, yo he visto casos más precoces, pero ese es el promedio. Y como les decía, más precoz como pueden evolucionar en 2 a 3 años. Eso depende del grado de proteinuria. El tratamiento, igual que en lesiones mínimas, es una respuesta a la corticoterapia. Hay algo característico que ustedes deben aprender de la focal segmentaria, que podemos iniciar con tratamiento corticoterápico, el cual se tiene que esperar igualmente de 8 a 12 semanas ver la respuesta. Y bueno, hay que empezar a remitirla, si diera respuesta, empezar a remitir igual la corticoterapia lentamente. Pero si no hubiera respuesta a este tratamiento, hay una alternativa muy importante que se llama la ciclosporina. La ciclosporina A. Hay que tomar en cuenta de que los antiproteinúricos, como se mencionan acá, los que están abajo, lo que es la SICA y A, pueden ser también las estatinas, también pueden ser los derivados o los derivados de vitamina D, como son el calcitriol, o simplemente también tenemos algunos elementos como son los diuréticos, dentro de los cuales la espironolactona es un buen antiproteinúrico, tienen efecto más que todo en las patologías no proliferativas. Y ahí tenemos los cambios mínimos que hemos visto. La focal segmentaria es otra patología que sí mejora la proteinuria, ¿no es cierto? Mientras vayamos avanzando, las catalogadas como proliferativas o síndrome nefrítico son las que tienen menos respuesta a los antiproteinúricos. Esta ciclosporina, digamos, es un tratamiento que sí se obtiene muy buena respuesta en los pacientes que son córtico-resistentes o que no han respondido a la corticoterapia de inicio. Hay bibliografía que sí apoya que la ciclosporina en algunos casos ya debe instaurarse, ¿no es cierto? Esto puede ser una dosis de 3 a 5 miligramos por kilogramo por día. El problema es de que la ciclosporina A es un medicamento que pues, tiene niveles séricos. Estos niveles séricos tienen que ser controlados. Por ejemplo, de 100 a 200, si pasa, digamos, más de 400, más de 500 toxicidad, en algunos 700 puede estar. Menos de 100, menos efecto. Entonces, estos niveles séricos pues, no permiten, digamos, el uso, digamos, adecuado de la ciclosporina, porque podemos irnos a una toxicidad, porque por si acaso la ciclosporina es un nefrotóxico, es un inmunosupresor óptimo para las neuropatías, pero es un nefrotóxico en dosis tóxica. Entonces podemos ir al otro lado, al efecto, digamos, mínimo, teniendo una concentración sérica baja. En acá sí se está indicando, se indica en la focal segmentaria una biopsia. ¿Por qué? Porque de buenas a primeras la respuesta es menor que en cambios mínimos y tomar en cuenta que el daño también a nivel de la función renal es más exacerbado. Acá cuando hay mayor daño siempre hay que tomar en cuenta que hay que evaluar siempre el contexto, el tiempo, la cronicidad que tenga el paciente. Como les decía, acompañar con antiproteinúricos es lo más óptimo. Tiene que haber una remisión, de preferencia menos de 6 semanas. Una remisión a los 4 meses puede haber córtico-resistencia, córtico-dependencia, y ya usamos ciclosporina. Si hay una remisión completa, entonces normalmente el tratamiento es más prolongado que la de cambios mínimos, que es hasta 3 a 6 meses, acá mínimo 8 meses. Y puede haber brotes, así como recidivas o recaídas en caso del paciente. Entonces, frente a esto, la ciclosporina es un tratamiento muy óptimo. Ahora, la ciclosporina, pues, que se dé después de tratamientos como tacrolimus, clonazepam, fenolato, la evidencia es muy pobre y la respuesta también es muy pobre. Hagamos una bronquiolitis membranosa,
caracterizado específicamente porque a nivel de la membrana basal vemos estos acúmulos que se están observando ahí, que nos dan una imagen en espícula, y esto pues afecta gravemente a la membrana, a diferencia de las otras patologías que han tenido que intervenir más en lo que es un daño segmentario como la focal segmentaria, o un daño mínimo como es el póster. Acá vemos que es un daño extenso de la membrana, ¿no? La cosa más frecuente del síndrome nefrótico en adultos se observa que es membranosa. Es poco frecuente en niños y coincide entre la cuarta y quinta década de la vida y se da más en varones, ¿no? La etiología característicamente es ¿por qué? Porque más que todo esta proteína fagocitaria, los anticuerpos antiplados R son los que nos dan, digamos, perspectiva de esta patología. Ya hay un cuantificador y constituye pues el 70-80% de estas patologías que tienen este anticuerpo. Entonces es algo satisfactorio. En caso de que no hubiera, podemos hacer también el cromostomín tipo 1, el cual nos da también, o más que todo se categoriza en este resto del 20% de pacientes que tengan antiplados R negativo. Podría explicarse también la presencia de estos autoanticuerpos que van a generar pues, depósitos inmunocomplejos, ¿no? Estos depósitos en cierto grado son lo que se marca acá, estas espigas, ¿no? Están relacionadas a enfermedades como neoplasias, enfermedades sistémicas, infecciones y drogas. Las neoplásicas son un grupo de, así de 5 a 10%, por lo cual toda membranosa tiene que investigarse el secundarismo también. Cistología es el engrosamiento global y difuso de la pared de gases capilares, ¿no? No es evidente en fases iniciales, lo vamos a ver por grados. Inicia primeramente formación de agregados inmunes subepiteliales. Hablamos subepiteliales viscerales, o sea, debajo del porocito. La tinción, digamos, que manda aquí es la tinción de plata. ¿Por qué? Porque la tinción de plata específicamente permite ver membrana basal. En fases avanzadas, como estadio 4, ya pueden ver 6 grados de esclerosis. Y la célula de glomérulo suele ser, es lo que les decía, la celularidad, tanto en la focal segmentaria, membranosa, y lo que es cambios mínimos, no hay una persona, o sea, no hay una celular marcada. Por inmunofluorescencia se puede observar pues todo lo que es el IgM, IC3, ¿no es cierto? Disculpen, IgG y IC3 en caso de la membranosa. Los estadios son estos 4, para que más o menos reconozcan. En el estadio 1 casi no se observa nada. Lo que sí se observa es que estas membranas, en vez de ser curvilíneas, digamos que nos generan pues como es la luz de un capilar, vemos que son rígidas, parecen más rígidas, ya tienen algunas esquinas, algunas medias engrosadas, y hay algunos que simulan pues como puntitos, como burbujitas, pero no es. En este estadio 1, cuando se evidencia aparentemente acúmulo de burbujas, es donde están estos autoanticuerpos, ¿eh? En el estadio 2 ya se nos marca un poco más el proceso de formación de espículas un poco más desarrolladas. Este es un estadio temprano, estadio 2 temprano, donde no se vería un acúmulo exagerado. Acá sí ya observamos, ¿no? En este estadio ya es un estadio 2 intermedio, donde vemos estas imágenes, estas concrescencias negritas que son las espículas. Y en el estadio 2 tardío ya vemos pues, que ya hay un engrosamiento de la membrana, un engrosamiento de la membrana marcado, como ustedes observan. El estadio 3, pues, ¿qué nos indica? El estadio 3, ustedes observan como si fuera doble membrana, y hay una escisión, ya hay una ruptura, ya hay un acúmulo exagerado que ha escindido, ha dividido esta membrana basal. Podemos ver cómo acá pareciera como si hubiera dos membranas basales, ¿no? Específicamente el estadio 4 ya es una esclerosis un poco más avanzada, lo cual ya, digamos, se categoriza más que todo como patologías crónicas, ¿no? A veces se encuentra semilunas, más raro, si se dan cuenta, acá observa uno, este grosorcito que ven acá, esto es la semiluna, vemos cómo engloba al glomérulo. Nos parece como si toda esta zona oscura dentro, que está ahorita en la imagen, este es el glomérulo, y como es que
alrededor debería estar la cápsula 1, pero vemos una semiluna, pero esta semiluna parece que es celular todavía, no hay fibrosa, ¿sí? La clínica, típicamente también síndrome nefrótico en el 80% de los casos. A veces solo se evidencia proteinuria de materia relativa. La hipertensión sí es frecuente en este caso. El 30% de casos se con enfermedad renal crónica y bueno, se evidencia por el grado de proteinuria exagerado la, 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 la coagulación aumentada, se puede ver más explícitamente grados de trombosis. Estos pacientes cursan con trombosis de la vena cava, inferior, trombosis de miembros inferiores y cuando tienen esto exageradamente y vemos una depresión de la albúmina a nivel sérico, pues nos da luces y una proteinuria de más de 8 gramos por día, pues nos da luces de que sea una membranosa. La clínica, la proteinuria más de 8 gramos, por lo menos, presencia de injuria renal, grado de fibrosis, que son por lo menos factores que puedan modificarse en el paciente, pero hay aspectos no modificables como la edad, sexo, la presencia de hipertensión. Tratamiento siempre es conservador. Bueno, uno entendería y diría, wow, qué tan feo es el síndrome nefrótico tipo membranoso, pero acá hay un tratamiento conservador. Al ser pues, generados por autoanticuerpos, se espera que estos se regulen. En pacientes sin síndrome nefrótico con grados de proteína menos de 4, actualmente ya con biopsia, pues será antiproteinúrico. ¿Sí? En casos de que tengan síndrome nefrótico y función renal normal, ya nosotros damos, más que todo, tratamos de observar. Igualmente serán antiproteinúricos, pero con, digamos, con poca, con bueno, no todos lo remiten por si acaso, pero se les da chance para dar pues, un tratamiento conservador. Una vez que ya se pasa el tratamiento, haya transcurrido pues periodo en el cual aparezca, digamos, mayor proteinuria. Normalmente acá lo que se trata de dar pues son tratamientos como son los anticonsuminímicos, como la ciclosporina, tacrolimus o los esteroides, asociados al ciclofosfamida, que es el famoso pues tratamiento de Ponticelli. Hemos estado revisando, por si acaso les estamos dando los tratamientos, todo lo que se está hablando ahora, clásicamente se ha estado enseñando para no variar con los otros colegas sobre el manejo, estamos incidiendo en esto. No vamos a, bueno, pues yo no voy a tomar la nueva guía, porque hay una nueva guía que hemos revisado con los chicos en práctica, una nueva guía del manejo de neuropatías. Todavía no lo vamos a tomar en cuenta, hay unos cambios pequeñitos. ¿Por qué no vamos a tomar en cuenta? Porque yo voy a, tal vez pongo a proporción esto y después los otros colegas no han leído, no han avanzado este tipo de tratamiento actualizado. Los únicos preocupados van a ser ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque van a decir, doctor, usted nos dijo en clase, y después los otros van a reclamar, mejor damos el tratamiento clásico ahorita que estamos hablando. Ya para el siguiente semestre ya supongo que se informarán los colegas y ahí vamos a aumentar lo que es el tratamiento actualizado, que ha salido una guía ya más actualizada. Acá observamos pues que este tratamiento conservador pues se va a terminar cuando esta proteína se exacerbe más. Esta proteína que exacerba pues dentro del periodo de observación que supera los 8 gramos ya nos va a causar una repercusión hemodinámica, una repercusión en todo grado que hemos observado dentro del síndrome nefrótico, inmunidad, nutrición, hemos visto presión, estado hemodinámico, todo eso pues, va a empezar a alterarse por esa pérdida exacerbada, por lo cual, si hay un inicio de deterioro de la función renal, inmediatamente se da prescripción de ciclofosfamida, que en días alternos, a esto llamamos nosotros tratamiento de Ponticelli. Si no hay deterioro de la función renal, puede darse anticalcinurínicos o tacrolimus. En la final, en caso de la membranosa, por si acaso, la respuesta es bien pobre. Y presentaron un artículo en el cual ya se está asociando lo que es ciclofosfamida, rituximab y corticoterapia. Es, bueno, nos trata de dar nuevas luces al manejo. La membrana proliferativa, si ustedes observan, pues hay una proliferación celular. ¿A qué nivel? Membranoso, pero también hay un daño a nivel endocapilar, de la luz capilar, ¿no es cierto? Y también en la membrana basal vemos una proliferación celular. Dependiente también de la cantidad.
Ok, ¿se vuelve a escuchar? Delegado. Sí, doctor. Ya, entonces, característicamente de la membrana proliferativa, si ustedes también han tomado, digamos, han observado, vemos que hay una proliferación mesangial. Vean el aspecto mesangial acá y vean cómo es el aspecto mesangial acá. Hay más proliferación, es una proliferación capilar, celular membranoso y a nivel mesangial. Entonces, de acá hay que tomar en cuenta que tenemos por lo menos tres tipos, ¿eh? Esto afecta a niños, la membrana proliferativa, y la respuesta es muy pobre realmente. Si acá el tratamiento hay de todo tipo, pero siempre llega a progresar a enfermedad renal crónica. Imagínense, si hay niños, llega a progresar en enfermedad renal crónica. Son esos jóvenes de 20, 25, 28 años que se observa en la hemodiálisis y no hay causa aparente. Sin diferencia de sexo, su frecuencia tiende a ser decreciente. Las formas primeras son más frecuentes en adultos. Acá la etiología, la tipo 1 tenemos, tomen en cuenta esto, este es mediado por inmunocomplejos. No se conoce qué antígeno haya sido la causa, pero es mediado por inmunocomplejos. Está en relación a infecciones, neoplasias y enfermedades autoinmunes. La de tipo 2, más bien, este es por depósitos densos. No contiene inmunoglobulina, a diferencia de la tipo 1. Pero acá sí se cree que activa el complemento, pero ya también el complemento que activa es la de la vía alterna. Bueno, la vía clásica es más de la tipo 1, la vía alterna es la tipo 2. Acá por inmunofluorescencia tenemos la glomerulonefritis membrana proliferativa mediada por inmunocomplejo, que es la tipo 1, donde se ve asociado un C3 bajo, en el cual vemos pues que afecta a la vía clásica del complemento y acúmulo de inmunoglobulina. En la tipo 2, en la cual solamente ¿por qué? Por depósitos densos, solo vemos que la C3 está abajo, es la dominante, pero esto es más que todo una afectación por la vía alterna. Y en microscopía electrónica podemos diferenciar por depósitos densos y la meningitis por C3. Y la tercera vendría a ser la que es negativa. Acá vemos más que todo las microangiopatías trombóticas. Si ustedes se acuerdan, bueno, con el grupo que ha avanzado, la microangiopatía trombótica, pues podemos ver en algunos, digamos, patologías secundarias como el síndrome urémico hemolítico típico, atípico, el síndrome antifosfolipídico, la púrpura trombocitopénica trombótica, puede haber nefropatías por radiación, ¿eh? Entonces, dentro de las membranas proliferativas que se observan más, pues la de tipo infecciosa y neoplásica es la que se ve más en niños, ¿eh? En la histopatología, ustedes observan más que todo un engrosamiento difuso y global de la pared capilar. Al engrosarse la pared capilar y haber hipercelular en lo capilar, se oblitea, es como si se estuvieran obliterando las fosas capilares, ¿eh? Y toman esta fórmula lobulada en la microscopía. Típicamente acá vemos pues la afectación del C3 y de la IgG. En la tipo 2 hemos visto que son enfermedades en la cual estaba solamente afecta o disminución del complemento, pero de la vía alterna, y estos más que todo son intramembranosos en banda. Y esta patología intramembranosa en banda, pues nos va a dar pues imágenes así gruesas de lo que está al centro, una imagen engrosada por depósitos. Tomar en cuenta también que acá se puede ver un C3 lineal en banda. El tipo 3 puede ser similar a la tipo 1, pero acá hay existencia de depósitos supraepiteliales, ¿eh? Vamos a ver unos ejemplos, por ejemplo, de lo que es que se deposita en forma granular en un glomérulo en caso de una membrana proliferativa. La clínica se da en síndrome nefrótico en la mitad de los pacientes. En algunos casos un 25% cursa con proteinura hematuria, ambos, sola proteinura hematuria, y un 25% cursa con nefrítico. O sea, es variable. Estos son los síndromes nefróticos impuros, asociados a síndromes nefríticos. La hipertensión
También está dado la injuria renal, al comprometer a nivel endotelial, a nivel membranoso y a nivel mesangial, pues está presente. Se cataloga también como una glomerulonefritis membrano, por eso su nombre es membrano proliferativa, es una glomerulopatía proliferativa específicamente. El tratamiento, igual corticoterapia, acá sí se han hecho varios estudios, pero la respuesta realmente es muy pobre, ¿eh? Tanto así que se usan en estos niños de frente ciclofosfamida o micofenolato y no hay adecuada respuesta. La nefropatía IgA, como más que todo es a nivel mesangial y vemos depósitos, ¿eh? Estos depósitos de IgA es la neuropatía más frecuente, puede presentarse a cualquier edad, más que todo en la segunda y tercera década. La incidencia es más en varones. Se da una activación del complemento tras este depósito de inmunocomplejos, sobre todo esta inmunoglobulina. Cualquiera diría, ¿se va a consumir? No, más bien hay un 50% de IgA más de lo normal. Esto se debe a un efecto inmunitario en mucosas, ¿eh? Esto, cuando hablamos de mucosas, son típicamente los pacientes que presentan pues, úlceras a nivel bucal. Acá vemos pues, que esta glomerulonephritis proliferativa focal y difusa es la que es prevalente en este tipo de IgA. Puede haber formas agresivas con semilunas, como hemos visto en la membranosa. El diagnóstico definitivo, más que todo, es por esta presencia, por inmunofluorescencia de IgA a nivel del mesangio, como hemos observado acá. Depósitos de IgA. Y ustedes han observado algo característico también, que hay una proliferación mesangial. Las células mesangiales han empezado a proliferar en esta imagen. Y también, en caso de la clínica, es variable, puede haber un 40-50% que presenta hematuria macroscópica sintomática, puede haber un 30-40% que tiene hematuria microscópica con hipertensión, puede haber un síndrome nefrótico crónico, con una glomerulopatía crónica con hematuria, proteinuria y injuria renal crónica. Es una variabilidad de presentaciones. Un 5% puede aparecer hipertensión maligna, pero se dice que no se considera esta entidad tan benigna, ya que el 20 a 30% de los casos desarrollan injuria renal en los 20 años, pero en cierto hora pues es lenta, ¿eh? Así como la focalización mental. El tratamiento igual es conservador, se da IECAS y ARAS. La prednisona se ha tratado de dar, pero no hay, en algunos casos se indica que puede haber una pobre respuesta, pero más que todo es el control. Al tener pues una degeneración en largo tiempo, se hace un control más exquisito. Esta es la glomerulopatía que per se es la peor de todas. Es la glomerulonefritis extracapilar crescéntica. ¿Por qué es crescéntica? Crescéntica, tómelo como sinónimo de semilunas. Es la peor. Esta es la que mata riñones más que cualquiera. ¿Y qué ha pasado acá? Se dan cuenta, ahí ven la membrana basal, que es una línea rojita que está circundando por todo lado, y vemos que acá pues ya se ha perdido esa membrana, o sea, ha habido una ruptura, se ha roto la membrana basal, tanto así que he visto que esta cápsula ha tratado de contener toda esta pérdida de membrana y pérdida de estos hematismos, esa activación tan severa que se está dándose a nivel endocapilar. Y eso ha generado una activación de los factores de crecimiento a nivel de lo que es la célula epitelial parietal, o sea, la cápsula. Y vemos que empieza a haber una proliferación celular tan baja. ¿Cómo se está formando la semiluna alrededor de la membrana? Esto pues crece, ¿eh? Ahorita está con un 10%, imagínense pues 20, 30, 40, 50, 60, 70, a la final va a generar un colapso glomerular generalizado, ¿eh? Entonces, estas patologías son el fenómeno estructural más agresivo que se causa por la inflamación glomerular, la glomerulitis extracapilar o la que forma semilunas. Extracapilar. Extra, no está formándose dentro del endotelio. Se ha roto la membrana y se está formándose fuera del endotelio, ¿no es cierto? Que está a nivel de la pared del epitelio parietal, ¿no es cierto? Que es de la cápsula 1. Este se da por inmunocomplejos más frecuente en niños y puede ser pausoinmunitaria en adultos, ¿eh? Tenemos tres tipos. La de tipo 1, que es la generada por anticuerpos antimembrana basal glomerular,
que está dirigido contra el colágeno tipo 4. Clásicamente, pues, ¿no es cierto? Hemos visto dentro de la clasificación de glomerulopatías, hay por formación de ¿qué? De anticuerpos antimembrana. En acá es donde se observa. Esta se da pues en varones y se asocia a hemorragia pulmonar, lo que conocemos como síndrome de Goodpasture. Y en mujeres puede darse en la sexta, séptima década de la vida. El tipo 2 es la medida por inmunocomplejos. Esto podemos ver en cualquier tipo de las glomerulopatías primarias. Si se llegara a presentar, si hubiera ruptura de membrana, si hubiera tan exacerbado el daño de estos inmunocomplejos. Y el tipo 3 es la pausinune o necrotizante idiopática. En otras palabras, la generada por las vasculitis de vaso pequeño. ¿Qué constituye el tipo más frecuente en adultos, sobre todo en la edad avanzada? Observamos acá sí está ya delimitado, ¿no es cierto? Y no solamente acá vemos que es fibrina, sino estas son las medias blancas donde dice fibrina, y en esa fibrina hay zona celular, o sea, ya hay muerte celular. ¿No? Ahí, a esta le llamamos creciente, ¿eh? Creciente, lo que dice acá, crecientes, esas son las semilunas, ¿eh? Que están prácticamente obliterando lo que es el espacio glomerular. Puede haber compromiso de masa capilar, ¿qué quiere decir? Que los capilares vuelven como asas de alambre. Eso es pues característico de esta patología. Y como les decía, comienzan estas semilunas siendo primero celulares, vemos células con sus núcleos, y terminan siendo ¿qué cosa? Fibrosas. Cicatriz. Más que todo, pues, en la tipo 3 hemos hablado que son tipo vasculítico. En el patrón de inmunofluorescencia en la tipo 1 va a haber IgG en la membrana basal. En la tipo 2 va a haber, más que todo, lo que es inmunoglobulinas dependientes del inmunocomplejo subyacente que se da en la glomerulopatía, cualquiera de las glomerulopatías proliferativas. En el tipo 3 hay ausencia o escasez de tensión glomerular para IgG. ¿Ok? Vemos que la prevalencia clínica de las rápidamente producidas, porque también se llaman rápidamente producidas, las crescénticas, están más que todo asociadas a hematuria, proteinuria. Oliguria casi un 100%, hay un colapso, daño de lo que es de la función renal. ¿No? Edema, anemia, hipertensión, de la cual hipertensión hay que recalcar, es como un síndrome nefrítico pues muy acelerado. ¿No? El tratamiento, más que todo, es sí o sí metilprednisolona, hay ciclofosfamida, diferencia de las bombas, así como en una nefritis lúpica, que vamos a ver, se da bombas. Metilprednisolona, ciclofosfamida, dosis altas. ¿Por qué? Porque hay que remitir ese daño tan severo que se está. En la fase de mantenimiento se puede mantener de 3 a 6 meses y podemos nosotros aunar acetoprima o micofenolato. Una alternativa puede ser rituximab, que se da en los pacientes. Igualmente, hemos visto en la membranosa la asociación de ciclofosfamida, rituximab y prednisona. Acá también se puede hacer esa asociación. La diálisis siempre se recomienda asociar a plasmaféresis. ¿Por qué? Por la bárbara, digamos, por estos anticuerpos antimembrana que puedan estar exacerbados o simplemente los inmunocomplejos también que están exacerbados. ¿No? Por el grado de afectación e inflamación terrible. Las complicaciones asociadas a todos estos trastornos electrolíticos, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, injuria renal, edema agudo del pulmón, se da porque cae rápidamente la función renal. Pronóstico, 80% de casos evolucionan a los 6 meses en una enfermedad renal crónica, digamos, irreversible. Las semilunas fibrosas en el 5% de los glomérulos lo que hacen simplemente es empeorar el pronóstico. O sea, no va a haber una recuperación. Ya se ha cicatrizado 75% de riñones, ya poco probable remitirlo. Y esta es la última, la glomerulonephritis postestreptocócica. La postestreptocócica, acá vemos una pequeña joroba, se han formado pues, acúmulos de estos inmunocomplejos y vemos que pues, a nivel endoluminal hay un acúmulo de neutrófilos. ¿Por qué? Porque el que activa pues, es una bacteria y se va a formar inmunocomplejos a partir de esta bacteria, que es la clásica. Puede haber virus, parásitos, etc., pero la bacteria es la que genera esto. Y se dan estos depósitos epiteliales. Como ya les indicaba, esto más que todo por el estreptococos afecta principalmente a niños de 2 a 6 años, llamada también posinfecciosa. Su cuadro clínico típicamente es el síndrome nefrítico.
El mecanismo exacto no se conoce, pero vamos a hablar de las características pues, de, este, de esta bacteria, de este agente infeccioso que nos va a generar pues, lesiones. De acá tenemos una lista bien larga, de las cuales el Streptococcus monotípico del grupo A es característicamente, digamos, el elemento que genera este daño. Más que todo por su proteína M, que ustedes podrán observar en este nivel. Actúa pues, como un, digamos, inductor de formación de anticuerpos y formación de inmunocomplejos, lo cual va a generar finalmente un consumo de C3. Hemos dicho que es una globopatía proliferativa por consumo de C3 y va a generar presencia de antígenos y anticuerpos y depósitos granulares de IgG y C3, que son llamados también estas jorobas, depósitos de IgG y C3 a nivel visceral. Acá vemos una imagen pues, de una hipercelularidad global, difusa desde células mesangiales endoteliales. Doctor, se parece a la membrana proliferativa. En la membrana proliferativa es en nódulos, pero acá hay una característica. ¿Cuál es la característica? La infección, ¿no es cierto? Hemos visto que es por un estreptococo. Es por eso que nosotros, pues, dentro de lo que es la variabilidad de neuropatías que puede dar, la clásica es la proliferativa endocapilar difusa. Puede haber una proliferativa o endo-extracapilar focal, la endo-extracapilar difusa o la membrana proliferativa. Pero clásicamente enfocándonos en la endocapilar difusa. Acá, como yo les indicaba, es un nefrítico que se asocia a oligoanuria, periodo de latencia, algunos dicen de 7 a 14 días para faringitis y más de 21 días para infecciones cutáneas. Hay hipocomplementaria. Este término no tienen que olvidarse, hipocomplementaria. Ya sabíamos hablar de otras neuropatías, pero la clásica en niños, la clásica por infección también genera hipocomplementaria, transitoria. Este término también, transitoria, no es como las otras neuropatías en la cual es perpetua. Y con frecuencia se detectan, ¿qué cosa? Anticuerpos de esta bacteria elevados. Muy bien. Esta es la característica de una placa estreptocócica. Acá nosotros podemos ver, pues, que la clínica es, pues, edema, ya dijimos que puede ser periorbitario, hematuria microscópica en un 30-50%, en un 94% la hematuria sí está, la hipertensión 81%. Como se da en niños, puede generar insuficiencia cardíaca, y esto pues puede aumentar el pértico natriurético, que va a generar igual mayor acúmulo de agua y sal, agua y sal. Esto que siempre es para que más o menos ustedes tengan una idea del progreso que se da dentro de este síndrome nefrítico tipo postestreptocócico postinfeccioso. Vemos que a la primera semana hay hematuria, hipertensión, edema o oliguria, la clásica triada del síndrome nefrítico. Después va a aparecer proteinuria, pero esta proteinuria nunca siempre es menos de 2 gramos. La retención nitrogenada se da si es que uno no actúa adecuadamente, no compensa este daño generado por esta síndrome. La retención nitrogenada se da cuando cae la función renal. ¿Qué significa? Que no se ha tomado en cuenta la hipertensión, la hematuria, o sea, el colapso de los túbulos por esa conglomeración de hematíes no se ha, digamos, en cierto grado, se ha limpiado esos túbulos adecuadamente hasta que llega a una falla renal y retención nitrogenada. Hipocomplementaria, chicos, se aparece 4 a 6 semanas y no debe haber hipocomplementaria. Si tienen un paciente con síndrome nefrítico y hay hipocomplementaria más de un mes y medio, hay que pensar que sea una neuropatía, primero, o secundaria, o puede ser otro tipo de neuropatía como la membrana proliferativa. Acá vemos que este C3 se normaliza a las, por lo menos más de la sexta semana. Tiene que normalizarse. Esa es una característica muy importante. ¿Ok? Ahora el tratamiento es dependiente de lo que genera esta patología. Ejemplo, tengo hipertensión, manejo la hipertensión, pero ya les dije, en la hipertensión que es generada por un daño renal, pues los YCAR no son la elección, porque dijimos YCAR va a perjudicar más la injuria renal aguda. Igual los AINES generan mayor daño cuando hay injuria renal aguda. Con lo cual, a la cabeza están los calcio antagonistas. ¿Ok? El tratamiento sobre carga volumen, lógicamente, se puede generar pues, una inducción con diuréticos para que no haya obliteración de los túbulos y se genere una injuria renal establecida.
Administración de antibióticos puede ser pertinente. Acá sí hay una discusión terrible. Muchos dicen que sí, bueno, si es causado por esta bacteria, sus toxinas, pues, ¿por qué daríamos antibióticos? Y otros dicen, no, si hay que dar para remitir el cuadro infeccioso. Bueno, sea cualquiera de los dos, igual va a haber faringitis y lo que es dermatitis. Entonces, para mejorar, igual se da tratamiento antibiótico. No existen pruebas para que se usen inmunosupresores, ¿eh? El pronóstico de acá pues es bueno en caso del paciente. Claro, acá viene un hecho, ¿eh? Me dirán, doctor, ¿entonces revierte? No, no es que revierta o no revierte. Yo puedo generar lesión renal si es que este cuadro de glomerulonefritis postestreptocócica no he manejado, no he controlado o así tan exagerado que ha dañado el riñón y ha llevado a hemodiálisis. Te puede quedar con daño crónico el paciente. Pese a ser benigno y tener su ciclo, puede quedar según el tiempo que progrese la enfermedad. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahí, chicos? Creo que no, doctor. Ok, ya. Creo que estaban preparando para comenzar su exposición. ¿Algún momento? Doctor, Espera un momento, espera un momento. ¿Se escucha? sí, doctor. Ok, vamos a avanzar, todavía hay tiempo. La nefritis lúpica. Nefritis lúpica primero es una enfermedad clásica autoinmune, es digamos el alma mater de los odontólogos, porque es la enfermedad autoinmune más severa, más compleja, más variable y lastimosamente más mortal de todas, ¿no? Se da en uno de 6 casos por 100 niños, más que todo en edad de 10 a 14 años. La relación varón-mujer, acá se dice que varón es uno, mujer es 9. Hay algunas bibliografías que describen que la mujer es 12 y varón es uno, o sea, es variable según la población. El compromiso renal sí se da en un alto porcentaje, en un 50-90%. Y un lupus complejo o un lupus complicado siempre se va a categorizar cuando daña o riñón o cerebro. Y lastimosamente son dos órganos muy vitales que se evidencian frecuentemente en esta enfermedad, ¿no? Lo que hay que tomar en cuenta que es igualmente por anticuerpos específicos, esta producción de anticuerpos específicos como anti-DNA, anti-SMID contra complejos de histona y nucleosomas, no solo dañan a nivel renal, tienen un daño sistémico y más que todo se da en un 10 a 15% que generan enfermedad renal crónica. Acá vemos los gatillantes o las susceptibilidades. Los genes puede haber deficiencia de signo QC12-4, del HLA-D2, D3, D8, de también lo que son diferentes factores genéticos que codifican diferentes metabolismos, pero hay otro factor muy importante como es el género femenino y de lo que es la acción a lo que es rayos ultravioleta, virus de Stenbrar y otros. Bueno, se ha tratado de explicar con todo esto pues que hay un conglomerado de susceptibilidades que pueden predisponer a la mujer a tener esta enfermedad, ¿no? Tomar en cuenta que esta anormalidad que se da del sistema inmune, pues se da por una activación de nuestras células dendríticas, que son las principales células presentadoras de antígenos. ¿Ustedes ven ahí? Estos antígenos van a ser presentados por estas células dendríticas. Estas células T, principalmente mediante sus receptores tipo T, van a activar a las células B que se generen que autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos muy inmunocomplejos van a generar pues
regulación, un daño general, empieza a atacar todo tipo de células a nivel de nuestro sistema, principalmente asociado pues a lo que son daños, digamos, todo tipo de órganos. Ahí podemos ver pues pueden generar nefritis, artritis, leucopenia, enfermedades cardíacas, enfermedades renales, aterosclerosis, fibrosis pulmonar. Este estado de desregulación pues es un ciclo vicioso. ¿Por qué? Porque primeramente estas autoanticuerpos pues no van a tener funcionalidad típica, van a empezar a detectar pues, cualquier tipo de célula y reconocerla como una célula exógena. Es motivo que esta disregulación a nivel celular. Doctor, no se le escucha muy bajito. A ver, ahora. Sí, ahora sí un poco mejor. Entonces, todo comienza de estas células apoptóticas que tienen que ver con lo que es, pues, con nuestros recicladores, los macrófagos. ¿Eh? Nuestros macrófagos van a tener que depurar este material apoptótico, por lo cual se van a formar estos DAMs y PAMs. Esto es material nucleódico de daño, que va a hacer pues, que nuestras células B autorreactivas empiecen a activar diferentes elementos como los complementos. ¿Eh? Y ustedes saben que la activación del complemento que hace es la formación de nuestro complejo ataque de membrana, pero asimismo esta activación del complemento va a hacer que nuestras células dendríticas pues agarren estos restos de material de daño y generen pues mayor, mediante la activación de interferón alfa, un ciclo vicioso. Más acá es esta activación va a hacer que las células plasmáticas generen autoanticuerpos inmunocomplejos y asimismo se va a generar más interferón alfa y esto va a generar mayor activación de células plasmáticas. Ahí es donde empieza a generarse una disregulación. Como ya de per se estas células o esta síntesis de interferón alfa ya estimula a los linfocitos B a que, bueno, se generen también mayores linfocitos T, esta coestimulación va a hacer que se active nuestra cascada de inflamación, en otras palabras, las citocinas. ¿Sí? Todo este fenómeno, chicos, de disregulación, pues, comenzó acá, en la célula apoptótica. Ahora, ¿cuántas células apoptóticas y dañadas va a tener? Todos estos autoanticuerpos van a generar mayor daño celular y, finalmente, mayor estímulo para la propagación de estos clones que se dan a nivel celular. Ahora de acá, lo que nos importa más que todo, vamos a tener que resumir acá. Entonces, simplemente es la imagen cómo es que estos inmunocomplejos empiezan a depositarse. Primeramente son autorreactivos y empiezan a depositarse ¿dónde? En nuestros vasos. ¿Eh? Estos inmunocomplejos van a generar agregación plaquetaria, activación del factor Hageman, activación del complemento. Estos tres elementos van a generar microtrombos, generación de anafilaxis y factores quimiotácticos, que van a afectar finalmente lo que es el mecanismo de vasodilatación con exacerbación del agua a nivel intersticial, traducido en edema. ¿Eh? Y este acúmulo de factores quimiotácticos va a generar agregación de neutrófilos, fagocitosis y liberación de lisocimas. ¿Eh? Los microtrombos, como ya hemos hablado dentro de la fisiopatología, pues de lo que son neuropatías, van a generar obstrucción de los poros, lesión e inflamación a nivel endotelial. ¿Ok? Finalmente, pues, si ustedes observan acá, estos depósitos inmunes pueden tener un daño local, como vemos acá, que puedan hasta generar necrosis fibrinoides. Nosotros tenemos un órgano muy importante que hemos llamado y hemos hablado todo el rato en neuropatías que se llama endotelio glomerular, ¿no es cierto? Ese endotelio glomerular, pues, nos permite a nosotros tener, ¿qué cosa? Funcionalmente, una adecuada filtración. Bueno, todo esto que hemos hablado de factores de hormonas, estrés, virus, UV, dieta, que daño celular y esta estimulación de nuestras células presentadoras de antígeno, lo cual va a generar pues, frente al interferón alfa mayor estimulación de autoanticuerpos y finalmente que se haya activación de linfocitos 20.
Para formar estos inmunocomplejos que hemos hablado todo esto, va a generar que obstrucción endotelial. Veamos cómo se acumulan estos autoanticuerpos a nivel de la célula endotelial. Y no se queda ahí nomás, ingresan a nivel mesangial también. Ingresan a nivel, y no se quedan ahí también, se filtran. Entonces, este acúmulo exagerado de inmunocomplejos pues, nos va a dar nuestra famosa patología que se llama nefropatía lúpica. Ok, y esta nefropatía lúpica deben de tomar en cuenta que primeramente para hablar de nefropatía lúpica ustedes tienen que diagnosticar lo que es lupus. Para eso les presento los criterios de EULAR y ACR de 2019, que son criterios que tienen que mantenerse y manejarse según lo que observamos acá, ¿no es cierto? Como les decía, tener estos criterios indica que hay enfermedad. Cuando ya tenga enfermedad de lupus, recién yo puedo hablar de nefropatía lúpica. No puedo hablar de nefropatía lúpica en una sospecha de lupus, lo cual está mal, porque ahí yo estaría hablando pues, de una glomerulopatía primaria antes de un diagnóstico de lupus. Bueno, todos estos criterios tienen que leer los chicos, porque a partir de eso se pueden crear casos clínicos de lo que es lupus y en cierto grado pues, de lo que es nefropatía lúpica para que ustedes más o menos tomen en relación de esto. Hablar de todo esto, pues, ¿qué les puedo decir? Lo más resaltante nomás en caso de nefropatía renales, por ejemplo, la proteinuria más de 500 miligramos en 24 horas. Ya se considera un criterio para nefropatía lúpica. A esto tiene que ir acompañado lo que es la hematuria, más de 5 hematíes por campo, o lo que también nosotros llamamos la leucocituria, más de 5 leucocitos por campo. Esto en el contexto de un paciente lúpico, para que yo llame nefropatía lúpica. No he hablado en ningún momento, doctor, de la creatinina. No he hablado en ningún momento de la urea. Entonces, ¿el criterio de nefropatía lúpica es elevación de urea y creatinina? No. Criterio de nefropatía lúpica es proteinuria, hematuria y leucocituria. ¿Ok? Eso es importante, porque lo demás corresponde a la parte de reumatología. Vemos también algo característico. Mira, hay hipocomplementemia como en post-estreptocócica. Hay C3 y C4 bajo. Interesante, ¿no? Hay también anticuerpos antifosfolipídicos. Está asociado a esto con la elevación de anticardiolipina o anticuerpos beta 2 glicoproteínas tipo 1, o lo que es el anticoagulante lúpico. Algo característico también que tengo que saber del lupus son los anticuerpos antidenia. Los anticuerpos antidenia me significan junto con C3 y C4 bajo actividad, o sea que está activo el lupus. Eso es proporcionalmente un dato muy importante en el lupus. Cuando yo veo paciente lúpico, quiero ver, oye, ese lupus está activo o inactivo, veo C3, C4 y anticuerpos antidenia. Veo esos anticuerpos que están positivos, veo C3 y C4 que están bajos, digo, ah, no, está activa la enfermedad, está activa. Y cuando está activa, está en daño progresivo. ¿Ok? Y de acá, pues, algunos criterios someros. Como dice, más de 10 puntos para ser clasificado como LES. Por si acaso, hay muchos que confunden. Cuando hacemos el caso clínico, hay muchos que confunden. De pronto, paciente tuvo hace 10 años caída de cabello. Paciente tuvo hace 5 años úlceras en boca. Paciente tiene ahora lo que es ras malar. Reúnen síntomas de 10 años y dicen puede tener lupus falso. Todo eso tiene que presentarse en un contexto pues, actual. Paciente viene con todo eso en el momento para poder decir es un criterio lupus. Ustedes si se dan cuenta hay alteraciones como la sinovitis o también lo que es la artritis a nivel articular. Acá no están especificando también, pero por lo menos dice sinovitis o dolor o artritis en al menos 2 articulaciones. O prácticas un poco más clásicas como son las úlceras orales no dolorosas. No dolorosas. La úlcera oral dolorosa no es criterio de lupus. Es decir, úlceras orales no dolorosas. O la alopecia, que es no cicatrizante. ¿Ok? Bueno, ¿qué más les puedo hablar? El lupus ya lo van a ver, este es en reumatología, hay mucho que hablar, es bien interesante, pero esto es lo que nos importa, la nefritis, lo que acabamos de decir, criterios, más de 500 miligramos por día, o más de 3 cruces por tira, o que tenga hematuria, ahí está, trocitos por campo, o más de 5 leucocitos por campo. En el contexto de un lupus,
Las lesiones histológicas son variables, chicos. Al ser una afectación, aquí está, al ser una afectación pues a todo nivel, ustedes dirán, doctor, ¿qué no tiene el paciente? Más bien me dirán, ¿habrá proteinuria? De sobra. ¿Habrá hematuria? De sobra. ¿Habrá proliferación? Yo creo que hay mesangial, epitelial, puede haber epitelial visceral, parietal. ¿Habrá proliferación endotelial? Probablemente también, ¿no es cierto? Entonces, eh, digamos que por eso es una enfermedad típica clásica. Ah, no solamente se queda a nivel glomerular, también podemos tener una lesión tubulointersticial o vascular. Entonces, estas cicatrices pueden generar ya fibrosis y esclerosis. ¿Eh? Es una hipercelularidad que hemos visto, ¿no es cierto? Mesangial. ¿En qué tipo? En una enfermedad poligea, puede ser, ¿no es cierto? Pero no solo eso, hay también lo que, en este caso, hay una proliferación endotelial. Se acúmulo de neutrófilos. ¿Se veía en IgA? No, no se veía eso, doctor, en IgA, ¿no es cierto? Pero acá sí se ve, ¿ok? Y eso es una característica del lupus. ¿Puede haber crecientes? Sí, doctor. ¿Dónde he visto? Doctor, he visto en glomerulitis crescéntica. Ah, ya, mira, también puede haber artritis lúpica crecientes. Hay formación de crecientes y acá vemos cómo hay unas crecientes alrededor del glomérulo. El glomerulitis es lo del centro y todo lo que está alrededor que parece una capa son crecientes. Ese se ve en nefritis lúpica. Ya este es un acúmulo de todo lo que hemos hablado. Imagínense, es una glomerulopatía secundaria terrible, ¿eh? ¿Ya? ¿Hay trombos hialinos? Sí, hay trombos hialinos. Ese es el en estos espacios que finalmente se van a formar como una fibrosis. ¿Hay heces de alambre? Sí, hay heces de alambre, una membrana pues rígida que se observa en el caso de una membranosa, acá es lo mismo. Doctor, ¿puede haber crecientes? Sí, hay crecientes, pero en este caso son crecientes fibrosas. Si se dan cuenta, son crecientes fibrosas. No hay células acá, entonces son crecientes fibrosas. ¿Qué indica? Cicatriz, ¿eh? Ya en la hay necrosis fibrinoide, vemos una necrosis fibrinoide, o sea, ¿qué pasa? Un vaso se ha necrosado. Hay una vasculopatía, una vasculitis por lupus. Esta es la clasificación antigua. Muchos de acá sacan, por favor, no lean, solamente es histórico. Aquí es una clasificación por la OMS, pero yo clasificada en 6. Esto es histórico, por favor, después que justifiquen, doctor, yo vi. No, no, nada que ver. Tienen que ver la clasificación nueva. Esta es la clasificación, bueno, hasta el 2003. Debe haber una nueva ya. Habrá que revisar, pero por lo menos tenemos esta clasificación del 2003, en la cual tenemos tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6, para que más o menos se entienda. Y es esclerosis. Ya esto es ya enfermedad renal crónica. No nos sirve. Esto ya es paciente en diálisis. La tipo 5 nos sirve porque es membranosa. Acá es, al ser membranosa, hay un engrosamiento de la membrana, ¿eh? Pero hay que tomar en cuenta que esta tipo 5 también, porque vimos que el engrosamiento de membrana te genera mayor daño a nivel glomerular. Pero siempre hay que tomar en cuenta la tipo 3 y 4. La tipo 3 y 4, ambas, por si acaso chicos, son las más proliferativas. O sea, son las más activas dentro de la nefritis lúpica, más activas. Tanto así que tipo 3 y 4 se trata como una nefritis crescéntica, como una rápida progresiva, ese término. Es una glomerulonefritis rápidamente progresiva, la tipo 3 y 4. Entonces, cuando se les pregunta, ¿cuáles son las nefritis más proliferativas dentro de la nefritis lúpica? Ah, ok. Ahí vemos que hay algunos términos como es la AC. A significa aguda y C crónica. O sea, hay lesiones agudas y crónicas. Si se dan cuenta ustedes, la clasificación avanza de lesiones agudas en la tipo 4 a lesiones más crónicas. Más crónicas, una versión puede tener. Esto es importante. La clasificación anterior, léanla, pero lean lo que les he indicado, ¿no? Lo que tienen que resaltar. Pero acá en los datos clínicos sí tienen que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque es diferente su presentación. En los datos histológicos ya es para especialidad, chicos. Estos datos clínicos, léanlo, por favor, porque hay uno que otro médico a veces de acá mete preguntas, pero no van a ser más casos como, por ejemplo, en la tipo 4, lesiones más del 50% de glomerulos. En la tipo 3, lesiones menos del 50% de glomerulos. O sea, esas cosas, ¿eh? O sea, por lo menos identificarlo.
Pero considero esto es más importante. ¿Por qué? Porque fíjense, la tipo membranosa tiene que ir pues con un nefrótico, con una función renal normal, con hipertensión y microhematuria. O sea, membranosa pura, no prolifera. Pero fíjense ahora cómo es la nefritis lúpica focal, la 3 y difusa la 4. ¿Cómo van? Miren, la focal va con proteinuria hematuria. Un nefrótico, hipertensión y aumento de la creatinina. O sea, hay una proliferación bárbara que hay un daño renal, falla renal, una injuria renal. Y esto puede evolucionar a tipo 4, ¿eh? No sé. Ok. Y en la tipo 4, por ejemplo, es la más frecuente y la más biopsiada porque miren, fíjense qué pasa. Hay hematuria, proteinuria, síndrome nefrótico. Sí o sí hay injuria renal, hay hipertensión arterial y esto está asociado a, ¿qué hemos dicho? A lo que nos da actividad positivo e hipocomplementario. O sea, está activo terriblemente. Entonces, la tipo 4, su clínica es más aguda, más exacerbada, más proliferativa, más rápidamente progresiva, a diferencia de la tipo 3 y de la tipo 5. Eso, digamos, es la característica clínica, ¿no? Pero vemos la nefritis lúpica mesangial, por ejemplo, no hay nada, ¿eh? Pero tiene una sérica normal, analítica sindical, hallazgo casual, ¿sí? La proliferativa mesangial, aunque sea proliferativa, pero es algo básico. Hay microhematuria, proteinuria endonefrótica, es algo leve. Puede aparecer síndrome nefrótico, entonces estamos pues ante la tipo 3 y 4 que característicamente y clínicamente tienen un grado de proporción diferente. Les hablé de lesiones activas o agudas y lesiones crónicas, ¿no? Por si acaso, esto nos indica, pues en histopatología nos indica qué hacer. ¿Por qué hacemos biopsia? Para saber qué hacer. Por ejemplo, en lesión activa, a haber una hipercelularidad capilar. ¡Wow! O sea, dentro del endoteo va a haber proliferación y dentro del mismo luz capilar va a haber leucocitos, va a obliterar la luz capilar, va a haber caliorrexia, la ruptura del núcleo, va a haber necrosis fibrinoide, semilunas, pero son celulares, trombos hialinos, infiltración leucocitaria, o sea, los leucocitos rompen membrana. Eso es una lesión activa. A nivel de una intersticial, más que todo es de los células linfomononucleares, que se estén presentes, que estén pues los linfocitos dentro del intersticio tubular. Ahora, lesiones crónicas, acá por si acaso, no, primero es esclerosis lumbrical, acá está mal, entonces no es semiluna celular, no, es semiluna ¿qué? Fibrosa, ¿ok? Este término celular, bórrense, es semiluna fibrosa, porque es una lesión crónica, todo tiene que ver con cicatriz, por eso esclerosis lumbrical, semiluna fibrosa, a nivel tubular intersticial va a haber fibrosis intersticial y atrofia tubular, ¿ok? ¿No? Entonces eso tienen que tomar en cuenta. Bueno, esto ya no. En la inmunofluorescencia, ¿qué les puedo decir? La inmunofluorescencia, al ver pues la fisiopatología de lupus y a ver que tantos inmunocomplejos, tantas inmunoglobulinas se forman, Dios mío, hay necrosis, una destrucción masiva de células de un estado inflamatorio terrible, pues voy a tener depósito de todo tipo. A esto le llamamos nosotros full house. El full house justamente es un depósito de IgG3, QC, IgA, IgM, cadenas kappa, lambda, X, Y, Z, B doble, todo se observa. O sea, la inmunofluorescencia es positiva para todo. Factor de mal pronóstico que a veces entra en el examen, por favor, C1Q. Si hay C1Q, va a ser un lupus o una nefritis lúpica severa, refractaria al tratamiento. ¿Ok? La microscopía electrónica, pues, depósitos extensos, como ven, electrodensos, estos inmunocomplejos, de estos anticuerpos. En la microscopía electrónica también depósitos subepiteliales. Ustedes dicen, doctor, no hay un depósito subepitelial acá. El centro que está al centro es la luz capilar. Al costado está la célula endotelial y por encima de la célula endotelial vemos una cosa oscura negra. Este es un depósito.
ven qué tan grande es, cómo es que todavía altera la membrana basal. Ya ni podocitos, ¿no? Y esto puede internalizarse, internalizarse y finalmente obliterar la asa capilar. Acá tenemos, bueno, acá hay más depósitos, vemos acá como parecen jorobitas, ¿eh? ¿Qué tipo hemos visto? ¿Jorobas? Muy bien. La infecciosa, ¿eh? La posesteatocócica. ¿Se dan cuenta? Puede haber depósitos subepitelial, subendotelial, mesangial, depósito donde quieran. La biopsia, bueno, particularmente se hace biopsia a todo paciente con clínica de nefritis lúpica tipo 3 y 4, o 5, membranos proteinuria de alto grado. ¿Cuándo se repite la biopsia? Cuando hay un aumento de este síndrome nefrótico, con un aumento de la creatinina, daño renal, cuando refractaria, no hay respuesta al tratamiento, cuando realmente no se sabe en qué tipo de actividad o cronicidad tiene el paciente. ¿Por qué? Porque a veces el paciente puede estar con creatinina de 3, una urea de 100 y decir, doctor, no mejora su función renal. Le hacen biopsia y dicen, no, esto ya está con cicatriz. Está en un estadio tal vez 4C, 4AC o 4C puro. Y ya hay mucha cronicidad, no va a recuperar función renal. Prepárenlo para diálisis. O sospecha de otra nefropatía relacionada a la infusión. El criterio de respuesta, tengan respuesta parcial y completa, ya saben, ya. Que todo vuelva a la normalidad, ¿no? Que no haya leucocitura hematuria, que no haya proteinuria. Respuesta parcial es lo que nos importa, porque va a haber un descenso si tuvo el paciente más de 3.5 gramos, por lo menos bajó más de 3.5 la proteinura, o por lo menos más del 50% de la basal que tenía. Muy importante saber eso. Tenemos residuos leves, moderadas y graves. Las residuas leves, pues es algo, digamos, superfluo. El que tenía menos 5 leucos hematíes, ahora tiene 15, y de estos, pues, tiene más cilindros hemáticos. Es algo, digamos, mínimo, ¿eh? Una moderada ya implica, pues, lo que es nuestro famoso cociente proteinuria, que en otras palabras, la creatinuria, que leve, más de 500 o más de un gramo. Y la residuo grave, pues, cuando hay más de 5 gramos de proteinura y la función renal cae, ¿no? Ok, chicos, nos quedamos ahí. Está bien, doctor, por favor. Usted le estaba grabando la clase. Se le va a escuchar mejor también en la grabación. No sé si lo puede subir, por favor. Por favor, hazme recordar ahora, porque tu examen creo que es esta semana, ¿no es cierto? ¿Ok? Sí, doctor. Estamos en eso. Por favor, moléstame toda la tarde. Ahora voy a estar para poder meter todas las grabaciones, ¿ok? Vaya, nos vemos. Está bien, doctor. Gracias.